Las ciudades que hoy tenemos no fueron diseñadas para evolucionar y expandirse al mismo ritmo que nuestra sociedad. La falta de planeación ha generado que miles de hogares no tengan servicios básicos como electricidad, agua e incluso acceso a caminos. Debemos transitar a construir ciudades ideales, que sean densas, compactas, sustentables y de crecimiento vertical, que a su vez nos permitan construir sociedades mucho más libres y plenas. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. ¿Cómo el cambio climático está impactando a nuestras ciudades y qué tendríamos que hacer en las ciudades? Ya no sé si para combatirlo, para adaptarte, ¿no? En estos últimos días han sido unos calores impresionantes antes de que empezara nuestro verano. Totalmente. Temperaturas que antes no teníamos y con las cuales tenemos que vivir. Un poquito, ¿por qué no empezamos por ahí? Es muy importante lo que mencionas porque el cambio climático ya está aquí. Entonces no es una situación en donde debamos de solamente actuar para prevenirlo o mitigarlo, sino para efectivamente adaptarnos a él. Y bueno, las ciudades es el campo de batalla, precisamente en donde la humanidad podrá revertir los efectos negativos del cambio climático, porque ahí es en donde más se concentra tanto las emisiones de los gases de efecto invernadero que lo ocasionan, como desde luego los consumos de toda la energía que requiere nuestro llamado progreso. Entonces las ciudades es el espacio en donde el cambio climático debe de ser pues atendido con mayor urgencia, diría yo, con medidas que además en realidad no solamente tienen que ver con implementar tecnologías, sino con políticas que hagan sencillo los traslados dentro de una ciudad, por ejemplo, con políticas que te permitan reducir el número de pues, emisores de contaminantes, no solamente los motores, sino también las tecnologías que se implementan en los edificios deben de cumplir cada vez más con estándares de sustentabilidad. Y para ello, pues desde luego se tiene que entender que las ciudades como son hoy, pues en realidad no fueron planeadas ni para el progreso que tenemos, ni para la cantidad de gente que habitan en ellas, ni tampoco para los cambios que hoy estamos viviendo, por ejemplo, producto del cambio climático. Entonces, una primera política que ha funcionado en muchos lugares para la adaptación al cambio climático es reforestarlas. Pero es increíble cómo vas caminando por una banqueta donde no hay árboles y te metes inmediatamente incluso en la banqueta donde hay árboles y la temperatura cambia. ¿Para qué hablar además si te metieras a un parque, ¿no? A un pequeño parque, la temperatura cambia de manera inmediata. O sea que la vegetación sí es dramática, determinante para tener una temperatura con la cual puedas vivir. Y por otro lado, la planeación alrededor del abasto en las ciudades, la planeación que tiene que ver con el agua. El agua es el gran tema de este siglo y sin duda que no solo en México, yo pienso que en todo el mundo, pero la región de América Latina tiene un problema de abasto de agua muy fuerte. Entonces, tener esquemas para poderla recolectar, vasos recolectores alrededor de las ciudades, franjas de agua y de vegetación, yo diría hasta de fauna, que te impida también que las ciudades sigan creciendo. Sí, no podemos permitir que se sigan está pasando. O sea, nosotros, sabes tú que yo trabajé en el TEC de Monterrey 4 años en un centro para el futuro de las ciudades. Y yo creo que debe ser una actividad bastante frustrante muchas veces. ¿Cuántos académicos llevan años diciéndonos lo que tenemos que hacer y como si, ¿no? Lo que el viento a Juárez? Que las ciudades tienen que ser densas, que tienen que ser compactas,
que tienen que crecer más de manera vertical y no de manera horizontal. Pues como si no dijeran mucho. Sobre todo la Ciudad de México, por ejemplo, creo que tiene 1,5 pisos promedio, ¿sí? Aquí simplemente con que le echas otro piso, te cabría en teoría el doble de la población sin tener que crecer en tamaño. Entonces, son cosas que los académicos y los expertos nos han dicho hasta el cansancio, pero la realidad es impuesto. Así es, y las condiciones de estas ciudades en general son de mucha desigualdad. Sí. Hay personas que por nacer en el lado incorrecto de la ciudad, luego es muy difícil que puedan salir de esa situación. Entonces, lo hemos visto prácticamente en todas las ciudades, hay una marginalidad alrededor de ellas que debemos de empezar a revertir de inmediato si queremos, obviamente, avanzar hacia sociedades más justas, igualitarias y oportunidades. Nosotros, cuando digo nosotros, bueno, un grupo de colegas y asociaciones, organizamos un foro iberoamericano de ciudades, que vale la pena decir que dentro de la región, México es el país con mayor población en zonas urbanas, cercano ya al 80%. En estas ciudades de las que estamos hablando, Iberoamérica, ¿existe alguna en particular que a veces se destaque como un mejor modelo? Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad que se ha transformado, es una ciudad media, de tal manera que hoy es mucho más eficiente, tiene pues digamos, una adaptación a los temas de cambio climático impresionante. Colombia, ¿verdad? En Colombia. Tenemos también ejemplos, Curitiba. Curitiba siempre le he escuchado, sobre todo en términos del transporte público, ¿no? Creo que luego las ideas... Y el manejo de la basura. Y el manejo de la basura. Porque es muy relevante. En México, por ejemplo, en Monterrey, el manejo de la basura es muy adecuado, se utiliza para generar energía. En México tenemos algunas ciudades muy bien planeadas como Aguascalientes y otras como, no sé, la ciudad de Toluca, que de plano hemos visto cómo solo crece hacia los lados. Sí, yo creo que es de los casos más extremos, recuerdo alguna vez haber leído, crece varias veces más que la población. Es ¿no? increíble. Múltiplos de crecimiento de la población, entonces no tiene sentido. No tiene sentido y creo que las soluciones ahí están y realmente, insisto, cuando se encuentra esta confluencia entre sector privado, sector público y la sociedad, logras realmente avanzar hacia soluciones como de estas ciudades que hemos platicado. Málaga, en España, también es una ciudad fantástica. Ahora, aterricemos algunas cosas, algunos ejemplos de cosas que a veces está más en nuestras manos hacer, porque todo lo que tú me platicas lamentablemente depende de las políticas públicas y de que haya gobiernos con una visión de más responsabilidad de la sociedad. La vivienda, que a veces pues finalmente dependería un poco más de uno. ¿Qué estamos pudiendo hacer en materia de vivienda para que sea sustentable? Por ejemplo, ahora, te decía yo, las nuevas temperaturas pues te están obligando a que el que pueda pues pone un aire acondicionado en su casa y el que no, pues empieza a dejar de dormir. En estas temperaturas tan altas, recuerdo haber visitado Monterrey, me decían, la gente no puede dormir en la noche, entonces no es un lujo, se va volviendo una necesidad. Ahí es donde nuestros defectos son nuestras virtudes. Al no tener grandes edificios y muchas casas, realmente ser casas de poca altura, pues quiere decir que casi todos podríamos poner calentadores solares para calentar nuestra agua. Y ese es un tema muy relevante. Las tecnologías de uso final, es decir, no las grandes plantas. Está muy bien que pensemos en plantas solares, claro, y las soluciones grandes, ¿no? Pero las soluciones pequeñas, cuando hacen volumen, muchas veces son mejores. Pues es decir, que pongas en tu casa aislante térmico, desde que la estás construyendo en la pared de mayor asoleamiento, te va a evitar tener que poner un aire acondicionado en la gran mayoría de las ciudades, no en todos lados. Si estás en Cancún, claro, Playa del Carmen, pues sí, es difícil tener Mexicali, claro, bueno, hay zonas en donde definitivamente vas a tener que hacer soluciones híbridas, ¿no? Aislar más ventilación pasiva. Entonces tienes un aislante desde que la estás construyendo. Así es. Y después, si no, averiguar si se puede hacer algún tipo de aislante posterior. Porque claro que lo que tú quieres es aislarla de esos extremos, ¿no? Y ventilarlas. Las casas en promedio en México no son muy grandes y entonces tener ventilación pasiva es lo más fácil.
El problema es que muchas veces no hay arquitectos que las diseñen o son casas que están hechas con un solo prototipo y entonces pues todas las ventanas den para donde tenían que dar, pero no en una planeación de diseño bioclimático. Sí, porque tú lo que puedes hacer es que creo que tengo entendido que la orientación de las casas las mueves, ¿no? Y además buscas manera en que estés generando una ventilación natural, ¿no? Mira, a veces incluso con soluciones como el tamaño de la ventana o la ubicación de la ventana. O sea, yo entiendo que a lo mejor hay fraccionamientos o edificios en donde no puedes tener una solución para cada departamento o casa. Pero si la ventana de la casa en una zona de tu fraccionamiento puede estar 5 o 20 centímetros, todo se calcula con programas. Más abajo entonces le vas a hacer un bien. Entonces, no, esas soluciones que no quiere decir que tengan que ser todas distintas, sí, pero sí que a lo mejor las ventanas estén bien pensadas por un arquitecto en el diseño bioclimático previo a empezar a construir. Con eso tienes y le ayudas muchísimo a la gente. Me decían que también, por ejemplo, poner recolectores de agua de lluvia en ciertas zonas de la ciudad que crónicamente padecen de falta de agua. Pues sí pones ahí tu tanque, reguladores, claro, tu tanque alrededor y quizá no la usas para beber, pero lo usas para los excusados, lo usas para cierto lavado. O sea, que sí tiene y que puede realmente durarte meses. Así es, ¿no? Y hoy hay tecnologías, por ejemplo, excusados que consumen 2 litros de agua y funcionan idéntico. Sí. No estamos hablando de que letrinas y a veces la gente se imagina soluciones que no les gustan, que son incómodas. No. Es una taza de excusado WC versus otro, exactamente. Sí. ¿No? Y entonces, pues esas son cosas que debemos de impulsar y que no son muy costosas y que además generan actividad económica, tienen puros beneficios. Y sin duda la casa es el mejor lugar para experimentar con ellas. Y claro, lo ideal sería, pero si no, pues ni modo, pero lo ideal sería que en alguno de estos casos también hubiera programas, que sé que a veces los ha habido, pues de apoyo de parte de los gobiernos, ¿no? Que haya, digamos, un financiamiento, un subsidio, un préstamo. Se requieren, ¿eh? ¿No? Y te voy a Porque decir mucho de algo. lo que no tiene la gente es el flujo para hacer esa inversión. Sabe que podría ahorrar, pero no tiene el recurso. Y el gobierno puede ayudar mucho, y no solo gastando el dinero de los impuestos, sino trayendo fondos verdes para esos fines. Hay en el mundo literalmente billones de dólares disponibles para soluciones verdes y en México podríamos ser pues de esos grandes lugares a donde esos fondos verdes bien manejados caigan. Y la vivienda, ya hemos tenido programas de vivienda sustentable muy bien vistos en el mundo, receptores de fondos para multiplicar las acciones. Pues aquí lo platicamos, lo hemos hablado varias veces, la parte de las ciudades es fundamental, ciudades que sean sustentables, que sean asequibles, en este caso también diseños y programas de vivienda que sean conscientes de que vivimos en un mundo donde hay calentamiento global, pero además también porque la única manera también de ahorrar en agua, en gas, es que nuestras viviendas sean más sustentables. Entonces, bueno, yo creo que aquí las reflexiones que nos da Jorge nos ayudan mucho y los invito a que también como jóvenes vean cómo pueden incidir en dinamizar la construcción de viviendas sustentables en nuestro país. Jorge, gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ti, Enrique, encantado, y pronto nos veremos otra vez. Muchas gracias. Claro que sí.